¿Y si todo lo que te enseñaron en la escuela dominical apenas rasguñara la superficie de quién era realmente Jesús? ¿Y si el hombre llamado el Cristo vivió no solo una vez, sino muchas veces antes de su nacimiento en Belén? Según las lecturas de Edgar Cayce, a menudo llamado el profeta durmiente, Jesús era mucho más que una figura singular de intervención divina. Él fue el resultado de un largo viaje espiritual, un alma que descendió voluntariamente a través del tiempo y el espacio para cumplir una misión divina. Casey no hizo estas afirmaciones casualmente. Él dio cientos de lecturas en trance sobre la evolución del alma, la naturaleza del mundo, todo mientras está bajo autohipnosis. No es una historia sobre religión, ni un intento de desacreditar la fe. Es en cambio una mirada más profunda en la visión del místico sobre Jesús, una que mezcla sabiduría antigua, reencarnación y conciencia divina en una narrativa única y asombrosa. Y lo que reveló Casey, francamente, va en contra de casi todo lo que la mayoría de nosotros aprendimos. Antes de empezar, recuerda suscribirte y quedarte con nosotros hasta el final, mientras descubrimos las ideas más poderosas y controvertidas de Casey sobre Jesús. Ideas que podrían transformar la forma en que te ves a ti mismo y la chispa divina dentro de ti. Comencemos no en Belén, pero en los inicios, antes de que la tierra existiera, cuando las almas aún se movían como luz pura en los reinos celestiales. En la lectura 5749-14, Casey describió a Jesús como el alma conocida como Amilius, un ser espiritual que existió mucho antes de que comenzara la encarnación física. Este Amelius fue el primero en encarnar plenamente el ideal divino de unidad con el Creador. El reino temprano del alma, a veces referido como el plano espiritual o la dimensión del pensamiento puro. Amelius vio que muchas almas quedaban atrapadas en el deseo material. Estaban olvidando su origen. Amelius, según Casey, decidió entrar en los ciclos de la tierra, orden para guiar a la humanidad de regreso a la luz. Esta alma se convirtió en el patrón de lo que más tarde se conoció como la conciencia de Cristo. El descenso a la materia no fue sencillo. Se explicaba que cuando las almas entraban por primera vez al plano terrenal, empezaban a tomar forma física, perdiendo lentamente la memoria de sus orígenes divinos, y Amelius no fue una excepción. Con el tiempo, incluso esta alma exaltada pasaría por vidas de prueba, purificación y refinamiento. La jornada de Jesús no fue un evento único, sino una serie de encarnaciones a través de las cuales el alma creció, recordó y finalmente cumplió su misión. Leyendo 364.7, Casey declaró claramente que el primogénito del Padre fue, de hecho, Amelius, quien más tarde se convertiría en Jesús. Esta alma, dijo, entró en muchas encarnaciones para ser el camino, la verdad y la vida. Es desde aquí, el largo recorrido del alma a través de la historia, que comienza la verdadera historia de Jesús. Según las lecturas de Edgar Casey, Jesús, o el alma que se convertiría en Jesús, asumió varias encarnaciones antes de su aparición final en Galilea. Estas no fueron vidas ordinarias, sino pasos con propósito en la evolución del alma, cada una con un impacto espiritual profundo. Casey nunca afirmó que Jesús pecara en el sentido tradicional, pero sugirió que estas encarnaciones eran necesarias para refinar la conexión del alma con la voluntad divina. Una de las afirmaciones más sorprendentes aparece en la lectura 364. 1. Donde Casey identifica varias de estas encarnaciones anteriores, entre ellos Adán, Enoc, Melquisedec, José y Zorobabel. Cada figura, dijo Casey, era una manifestación de la misma alma trabajando a través de diferentes fases del desarrollo humano, una conciencia divina que se prepara lentamente para la encarnación final como Jesús de Nazaret. Detengámonos aquí. Considera el peso de esta idea. En la Biblia, estas figuras están separadas por siglos, culturas y Adán, el primer hombre, Enoc, el místico que caminó con Dios, Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, José, el intérprete de sueños que salvó a Egipto, Zorobabel, el reconstructor del templo. Para Casey, todos ellos no solo estaban alineados espiritualmente, sino que literalmente eran la misma alma, haciendo su camino a través de las edades, construyendo hacia algo extraordinario. El concepto reformula todo.
Jesús no simplemente llegó perfecto, evolucionó espiritualmente, conscientemente, a través del proceso muy humano de la encarnación. Sin embargo, Casey fue claro, esta alma permaneció conectada al propósito divino en todo momento. En la lectura 5749-5, dijo que Jesús fue la única alma que mantuvo tan pura su relación con Dios en todas las encarnaciones en las que se convirtió en el patrón para el regreso del hombre al Creador. Frase, el patrón, aparece repetidamente en la obra de Casey. Jesús no fue solo un salvador para ser adorado, sino un modelo para ser estudiado. Su viaje estaba destinado a reflejar nuestro propio potencial. En ese sentido, la misión de Cristo no fue condenar sino despertar. Aún más controversial es la afirmación de Casey de que Jesús, el alma, aprendió a través del sufrimiento. Al leer 2067-7, explicó que el maestro aprendió obediencia a través de las cosas que sufrió en la carne. Hace eco de Hebreos 5-8 en la Biblia, pero Casey profundiza en ello, sugiriendo que el sufrimiento no fue castigo, sino iniciación. Es un proceso mediante el cual el alma tempera su ego, se alinea con la ley divina y se prepara para encarnar plenamente a Cristo. Y esto nos lleva a una idea incómoda pero poderosa. El Jesús de la visión de Casey no es inalcanzable. No es un ser perfecto e imposible. Él es un alma perfeccionada, sí, pero una que surgió desde dentro del mismo diseño cósmico que todos compartimos. Su grandeza no fue dada, fue ganada, a lo largo de vidas alineadas conscientemente con la voluntad divina. Casey no deificó a Jesús en el sentido tradicional de la Iglesia. Él aclaró su misión divina no como una excepción milagrosa de la historia humana, sino como su cumplimiento final. ¿Qué le pasó a Jesús entre las edades de 12 y 30 años? Esos llamados años perdidos han sido durante largo tiempo una fuente de... La Biblia es en gran medida silenciosa sobre este periodo, pero las lecturas de Edgar Casey ofrecen una narrativa convincente. Lejos de estar ocioso, Jesús estaba sometiéndose a entrenamiento espiritual a través de tierras distantes, profundizando su maestría sobre las leyes físicas y espirituales que definirían su ministerio. En la lectura 5749-2, Casey afirma que Jesús viajó a través de Persia, India y absorbiendo las enseñanzas sagradas de cada región. Estudió con maestros espirituales, adentrándose en los misterios de la reencarnación, la sanación, la meditación y la unidad divina. Esto no era sobre acumular conocimiento exótico. Era preparación, una iniciación espiritual deliberada destinada a despertar la plena expresión de la conciencia de Cristo dentro de él. Según Casey, este viaje era parte de un plan más grande para armonizar las verdades de todas las religiones del mundo, no solo el judaísmo. Él no estaba rechazando la tradición hebrea, sino más bien cumpliéndola y expandiéndola. En la lectura 1158-12, Casey describe a Jesús como alguien que estudió las enseñanzas de muchas tierras para poder entender la plenitud de la búsqueda del hombre. Según Casey, uno de los lugares más significativos que Jesús visitó fue la Gran Pirámide de Faraón. De ser simplemente una tumba, la pirámide era vista como un templo de iniciación, una especie de diapasón espiritual para el alma. Casey afirmó en la lectura 5748-5 que Jesús ingresó a la Gran Pirámide como parte de su preparación mística, sometiéndose a iniciaciones que alinearon su cuerpo físico y espíritu para la misión por delante. Él describió estos rituales como esenciales para despertar facultades superiores, diseñados hace mucho tiempo por iniciados que presagiaron la llegada del Mesías. Casey también mencionó a los esenios, una secta judía mística conocida por su estilo de vida ascético y profecías apocalípticas, como mentores cruciales de Jesús. En la lectura 1472-3, él explica que los esenios ayudaron a preparar a María, la madre de Jesús, desde joven para su papel divino y más tarde guiaron al propio Jesús en su temprano desarrollo espiritual. Los esenios creían en la pureza, el karma y el eterno viaje del alma. Sus enseñanzas estaban alineadas con la visión de Casey de un Jesús formado por la verdad universal, no por la religión institucional. Esta perspectiva redefine a Jesús como un sintetizador espiritual, alguien que absorbió sabiduría de muchas tradiciones antiguas para revelar la verdad eterna detrás de todas ellas.
Sus enseñanzas no nacieron en aislamiento, sino que surgieron de un viaje global de iniciación espiritual diseñado para demostrar cómo la conciencia divina podría manifestarse en forma humana. También revela por qué su mensaje era tan radical, no porque fuera nuevo, sino porque recordaba algo antiguo, algo que la humanidad había olvidado. Cuando Jesús regresó a Galilea, ya no era solo el hijo de un carpintero, era la personificación de un principio cósmico, el Cristo completamente despierto, listo para encender el recuerdo divino. En la lectura 2067-7, Casey explicó que el hombre Jesús se convirtió en el Cristo, enfatizando que Jesús era un alma que había experimentado muchas vidas de refinamiento antes de fusionarse por completo con la esencia divina. Para Casey, Jesús fue la primera alma en completar el ciclo completo de encarnaciones terrenales y regresar a Dios en total unidad. Se refirió a Jesús como el hermano mayor, un guía que recorrió el camino antes que nosotros, mostrando a la humanidad lo que es posible cuando uno despierta totalmente lo divino dentro de sí. No hizo que Jesús fuera menos divino. En la opinión de Casey, se volvió aún más extraordinario porque logró la divinidad a través del esfuerzo y la alineación a lo largo de muchas vidas. Al leer 378-13, Casey señaló que la conciencia de Cristo es la percepción dentro de cada alma de la presencia del Padre. No es único en Jesús, pero se convirtió en el ejemplo definitivo de vivir de manera completa, armonía con ello. Este fue el patrón, la plantilla sagrada que Jesús vino a ofrecer al mundo, y estaba abierta a cada alma, no solo a unos pocos elegidos. Jesús milagros, dijo Casey, no se realizaron para impresionar o demostrar algo. Más bien, eran expresiones naturales de la ley espiritual que fluía de su completa alineación con la verdad divina. Leyendo 1877-1, Casey comentó que estos actos eran manifestaciones del espíritu interno, posibles gracias a la perfecta sintonización. Sanación, caminar sobre el agua e incluso resucitar a los muertos, todo era el resultado de una conciencia ya no limitada por la ilusión o el miedo. Uno de los elementos más sorprendentes en Casey, la noción de que Cristo es una fuerza universal, no vinculada a ninguna religión en particular. En la lectura 2533-7, dijo que Jesús simplemente recordó esto primero. Su vida se convirtió en el modelo de cómo regresar a esa conciencia, cómo superar el karma y cómo transformar el mundo desde adentro hacia afuera. Para la Iglesia, esta era una idea peligrosa. Si cada alma tuviera el mismo potencial para la realización divina, entonces las estructuras de poder construidas en la exclusividad eventualmente colapsarían. Casey no estaba tratando de iniciar una nueva religión, sino de recordarnos que lo sagrado vive dentro, no solo en templos o libros, sino en el silencio de nuestros propios corazones. Lo que Jesús mostró no era inalcanzable, era el camino a casa, caminado con humildad, servicio y amor inquebrantable. Lo que Edgar Casey ofreció no fue una condena a la Iglesia, sino un llamado suave pero firme a recordar de qué se trataban realmente las enseñanzas de Jesús. No miedo, no control, no obediencia ciega a autoridades externas, sino despertar, transformación, unidad con lo divino. A través de cientos de lecturas, Casey reveló un Jesús que no solo era el objeto de, sino el modelo vivo de lo que cada alma puede llegar a ser. Enseñó que Jesús no demandaba adoración, sino que invitaba a la participación, que la salvación no fue una transacción legal, sino un recordar de la verdadera identidad de nuestra alma. En la lectura 1158-12, Casey dijo, «Sabed que vuestra alma existía antes de entrar en esta experiencia y que puede tomar conciencia de su unidad con Él. No eran solo palabras destinadas a consolar, sino a despertar un potencial dormido dentro de cada oyente, un eco divino esperando ser escuchado de nuevo». Casey nunca afirmó reemplazar las escrituras ni reescribirlas, pero insistió en que los significados más profundos a menudo estaban enterrados bajo siglos de teología basada en el miedo y política humana. El Cristo del que hablaba no era un juez, sino un sanador, no un portero, sino un camino.
Y si su visión era cierta, entonces significa algo profundo, que no estamos aquí solo para adorar milagros del pasado, sino para vivirlos en el presente, que Jesús no vino a cerrar una puerta, sino a abrir una puerta que no conduce a la separación, sino al recuerdo divino. Entonces, ¿por qué el Jesús de Casey fue en contra de lo que tienen tantas iglesias? Porque el poder institucional a menudo encuentra más fácil enseñar obediencia que despertar. Porque el misterio no puede ser controlado. Porque en el momento en que te das cuenta de que Cristo no está confinado a un solo hombre o un solo edificio, el mundo comienza a cambiar. Este mensaje no es fácil. Nos pide más que una creencia pasiva. Nos pide mirar hacia adentro, hacer el trabajo del alma, perdonar, servir para sanar y, en última instancia, para convertirse. Y tal vez por eso las lecturas de Casey siguen hablando a tantos buscadores hoy en día. No ofrecen respuestas fáciles, no prometen recompensas para los fieles ni castigo para los que dudan. En cambio, invitan a cada alma a entablar un diálogo con lo divino, uno que comenzó antes del nacimiento y continuará mucho después de la muerte. Al final, la visión de Jesús de Casey puede que no encaje cómodamente dentro de las paredes de una iglesia, pero vive donde siempre ha estado, en el corazón, en la luz y en los lugares silenciosos donde el alma recuerda quién es. Y eso, tal vez, es la mayor enseñanza de Jesús, la mayor enseñanza de la vida.